Esta es Mira TV, Canal 9 de Inter. Mira TV está en... Buenas noches, estimados televidentes, bienvenidos a su programa Yo Te Acompaño. Hoy en esta edición muy especial, así que queremos agradecer en primera instancia todas las llamadas que hemos recibido a través de la mensajería de texto, de los números, de los puntos de contacto que aparecen precisamente acá en el Insert Noticias. ¿Cómo está, abogado? ¿Cómo está el presidente del SEGNA aquí en Los Alias, Ángel Lecuna Penacchio, y nuestro acostumbrado doctor Wilfredo Zambrano? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Maribel. Buenas noches. Ok. En primera instancia es importante recordarle a los televidentes nuestros puntos de contacto, porque hemos recibido muchas llamadas y lo quiero repetir antes de iniciar ya con el tema, entrar en materia. @yo te acompaño WZ. Para comunicarse con nosotros también lo pueden hacer a través del 0212-235-5290 y 0426-804-9917. También tenemos el correo electrónico donde nos han llegado múltiples preguntas, yo te acompaño wzp@gmail.com. Y a propósito, tenemos acá al presidente del SEGNA Los Alias, porque tenemos esta noticia que la vamos a enfocar por acá, donde dice específicamente, esto apareció durante este mes en el Últimas Noticias, donde dice: colegios niegan cupo a malas conductas. Lo estoy leyendo textualmente, lo que dice o lo que señala el titular. Y bueno, me gustaría comenzar ya hablando precisamente sobre este tema. ¿Eso es legal, que le nieguen a un joven el cupo en una institución educativa? No. ¿Quién comienza? Bueno, ustedes. Vamos a aprovechar nuestro invitado, pues que de alguna manera dé los lineamientos fundamentales de este tema. Ok, bueno. Primero, buenas noches a todos los televidentes. Es totalmente falso, no es legal, por supuesto. No se le puede negar el acceso a la educación, es un derecho constitucional que, como todos lo sabemos, es la norma suprema, con principio de supremacía normativa jurídico. Y a nuestros niños y adolescentes, lo que se está haciendo en casos delicados de conducta es hacer cambios de ambiente, pero cuando las situaciones son realmente delicadas. Para eso hay previamente unos acuerdos de convivencia que deben suscribir todas las unidades educativas, sus directivas, frente a la zona educativa que está adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Educación, y es allí donde ellos regulan las conductas y las sanciones que se le pueden aplicar a los muchachos. Pero tiene que ser una falta muy grave para siquiera poder pensar en negarle el acceso a la educación a alguien. Eso es totalmente inconstitucional. Sí, claro. Definitivamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el principio de igualdad. Es decir, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos frente a la Constitución. Entonces, ese tipo de discriminaciones, más aún con el debido respeto que nos merecen pues los medios de comunicación, el calificar a un sujeto como mala conducta o el atribuirle una condición, una característica, una especie de calificativo al sujeto, es de todas maneras o a todas luces inconstitucional. Está prohibido expresamente por la Constitución el que establezcamos diferencias o desigualdades, el que señalemos que una persona tiene tal, incluso de la connotación psicológica o emocional que pueda repercutir contra esa persona, que está etiquetada del inicio. Entonces, sí, el llamado, digamos, o pudiera intentarse en una circunstancia de esta, el doctor lo va a explicar con más detalle, inclusive hasta un amparo constitucional en el que se garantice la tutela de ese niño o de ese adolescente que no puede ser etiquetado. ¿Quién es mala conducta? Yo soy mala conducta. Tú eres mala conducta, Maribel. ¿Usted fue mala conducta cuando era joven? Y aún lo soy. Ah, sí. ¿Y usted, doctora? No, se presume la inocencia todavía. Ah, ok. Bueno, pero mucho más allá de ese calificativo que se pudiese decir como discriminatorio, vamos a ponernos un poco en los zapatos primero de los padres de este joven que presenta una actitud inapropiada o un chico llamado problemático, o sea, así se le puede calificar, hasta cómo repercute eso en el salón de clase y cómo hace que realmente los otros chicos de repente se vean perturbados por esa situación. O sea, ¿hasta cuándo soportar también una persona así en el salón de clase? ¿No? También claro, hay que ver las dos caras de la moneda. Sí, todo comienza, creo yo, desde el hogar, ¿no? Eso es fundamental. De hecho, nosotros, bueno, en el municipio de Los Alias
Estamos implementando algo llamado Escuela para Padres, que es un programa novedoso en el cual remitimos a los padres primero con sus hijos para establecer un vínculo de responsabilidad, porque muchas veces la gente etiqueta, como dice bien el doctor, a los muchachos, pero no sabe las situaciones que vive dentro de su casa. Puede ser una situación de violencia, puede ser una situación de aislamiento, una situación en la cual no es atendido y no tiene con quién comunicarse, no tiene la confianza. Entonces al muchacho lo juzgan dentro de la unidad educativa, pero resulta que no conocen el porqué, la causa de ese conducto, de ese comportamiento atípico, ¿no?, que perturba a sus compañeros de clase. Eso es cierto, usted ha dicho un aspecto muy importante, y obviamente cuando el joven presenta ese tipo de conducta es porque viene un problema muy grande, o está reflejando un problema muy grande que se ve en el hogar. Pero ¿cuáles son los límites en una institución educativa donde se le puede soportar a un tipo de joven o niño de este tipo de problemas? Es que la posición es completamente adversa. El derecho o la Constitución establece el derecho a que ese niño tenga acceso a la educación, a que tenga acceso a la alimentación, una cantidad de derechos que están garantizados tanto en la Constitución como en los pactos internacionales que ha suscrito la República Bolivariana de Venezuela. Pero el detalle acá es que solamente de forma excepcional, de forma extraordinaria, una persona, un sujeto, un alumno en este caso, puede ser tratado de una manera diferente. Y esa condición o esa posibilidad de excluir a ese sujeto, de limitarlo, es restrictiva. Entonces, previo del análisis, del estudio que realice el órgano competente, pudiera dictarse una especie de medida en la que se acuerde que el niño, bien sea con esa conducta de pronto atípica, se dirija o se remita a una institución distinta. Pero en principio esa persona tiene derecho constitucional a disfrutar de las mismas condiciones de estudio, de salud, de educación que gozan los demás niños. Es de forma restrictiva que puede hacerse esa excepción. Y adicionalmente, cabría incluir dentro de esta categoría qué pasa con un niño que tiene una discapacidad, con un niño que es sordociego o tiene algún otro tipo de impedimento. De acuerdo a las leyes, tengo entendido que se les ha permitido o que se les permite de por sí estar insertados en una unidad educativa donde asisten niños en condiciones normales. Sí, esa es la nueva modalidad ahorita. ¿Sí? Se basa precisamente en la Ley de Personas con Discapacidad, en su artículo 5, que establece cuáles son las posibles discapacidades, aunque es un término peyorativo. Ahorita se está utilizando diversidad funcional. Correcto. De hecho, hay un centro de diagnóstico especializado para la atención de estos niños. Retomando un poquito el punto de las conductas y de los límites que hay con unos adolescentes, hay que derrumbar un mito. Hay un mito en el cual los adolescentes se tachan como de intocables. Y, lógicamente, la ley orgánica lo que busca es la protección, pero no debemos conceder. Existe el artículo 526 en adelante que establece un título que se llama responsabilidad penal del adolescente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para las personas que no lo conocen. En el Estado Bolivariano de Miranda, de Los Teques, existe un centro privativo de libertad que se llama el Cepinami, en el cual la población que está allí es de adolescentes que cometieron delitos como hurto, como robo, como daños materiales, como secuestro, tráfico de sustancias prohibidas, entre otros, ¿no? Y lógicamente, muchas personas creen que por tener 12 años, 13 años, no van a responder ante la ley de manera penal, y eso existe. Entonces, lo que uno busca en los consejos de derecho a través de la difusión de las normas es prevenir esas situaciones. Muy importante todo esto que me está diciendo, y disculpe la interrupción. Okay. Vamos a seguir conversando, pero luego de esta pausa comercial, enseguida regresamos con más de tu programa. Yo te acompaño. Continuamos con más de su programa Yo te acompaño, hoy tratando un tema bien importante acerca de este tipo de niños que son problemáticos en el colegio y si hay que aceptarlos o hasta cuándo permitirles estudiar en esta unidad educativa, por decirlo de una forma bien coloquial. Doctor Ángel Lecuna Penacchio, estábamos hablando en el corte anterior acerca de esas sanciones. ¿Qué sucede con ese niño, vamos a llamarlo Danielito, ¿verdad? Que le gusta romper las ventanas, que se meten con los otros compañeritos. ¿Qué sucede? No hay sanciones entonces para este tipo de muchachos y a juro hay que permitirles que continúen en esa unidad educativa. Okay. Lo primero que se debe hacer al inicio de año es hablar con los padres para establecer los acuerdos de convivencia del juego, en las cuales está la parte disciplinaria. Por supuesto que hay sanciones, los adolescentes que incumplen o cometen daños, bueno, primero que el daño es un delito de por sí, ¿no? Pero como es tema de adolescentes, se busca que ellos mismos puedan reparar el daño causado, ellos mismos a través de la reparación han pintado sus propios pupitres y ese tipo de cosas. También está mucho el tema de los grafiteros,
que la gente dice, oye, ¿qué hacer? Son adolescentes, no podemos tratar el tema, tenemos las ciudades manchadas, ¿cómo hacemos? Pero existen sanciones a nivel del Consejo de Protección, que son ¿Qué tipo de sanciones, socioeducativas. Por ejemplo, reparar el daño causado pintando la misma pared a través de una medida administrativa de restitución del daño causado, ¿no? Se cita a los padres, se cita al muchacho, se policial sobre esa situación, donde se establece una relación de por qué hizo eso, y se trata de tema administrativo porque reiteramos, lo importante es la protección y buscar que la conducta vuelva a ser adecuada y no etiquetarlo o discriminarlo por haber hecho una cuestión en su adolescencia. Pues. Doctor Wilfredo, desde el punto de vista legal, hablemos un poco de la conciliación. Sí. ¿Cómo hacer? Porque es preocupante para los padres y aún más para los directores de las unidades educativas tener este tipo de jóvenes. Claro que sí, no hay duda. En primer lugar hay que dejar claro que hay una responsabilidad del niño o del adolescente. Esa responsabilidad puede ser de orden penal. El hecho o la circunstancia de que un adolescente infrinja la ley, cause un daño, cause una lesión, robe algo de una persona o a dar muerte a una persona, eso no excluye el hecho o la circunstancia de que sea niño o que sea adolescente. Concretamente el caso del adolescente no excluye que tenga responsabilidad penal. Este niño, o mejor dicho, este adolescente puede ir a un centro específico en el que va a purgar su pena, si fuese el caso, ¿no? Adicionalmente, ese niño que causa un daño físico, material o bien, tiene también responsabilidad por ese daño que ha ocasionado. Es decir, sus padres, o si él tiene un patrimonio propio, puede ser demandado y se obtendrá reparación. Entonces, lo primero que hay que hacer... Es decir, que los padres tendrían que cancelar los vidrios rotos sí, y todo eso. Okay. Indiscutiblemente sí. Esa responsabilidad pesa sobre los padres. Es absolutamente posible que el padre sea demandado porque el niño rompió un parabrisas que vale tal cantidad de dinero que amerite una reparación judicial. Pero adicionalmente a eso, como el norte de nuestro programa es que podamos buscar la conciliación, hablar, y ya hemos dicho que la base fundamental es la Constitución, y la Constitución habla del derecho a la igualdad, como lo ha dicho el doctor en su momento, lo conveniente es que las partes concilien, que las partes hablen, que las partes lleguen a un acuerdo y vean cuál es la causa por la cual un niño tiene una conducta que puede calificarse como inadecuada, aunque ya la etiqueta sería inconveniente, pero esa conducta atípica o irregular tiene algún trastorno de fondo, y lo que queremos, lo que lo exhortamos acá es que ustedes se reúnan, traten de hablar con los padres de ese niño y no lo excluyan, porque a la larga lo que podremos tener tal vez es un problema mucho mayor. E insistimos, la Constitución habla del derecho a la igualdad, nos invita a ser todos iguales, a que haya conciliación entre nosotros. Vamos a recordarles a nuestros amigos televidentes y también aclarar que lo de Danielito no tiene que ver nada con nuestro camarógrafo, para nada. Bueno, 0212-235-5290. También tenemos en las redes sociales @yoteacompano.wz, el correo electrónico yoteacompano.wzp@gmail.com, y también tenemos otro punto de contacto 0426-804-9917. Eso es para que se comuniquen con nosotros a través de la única clínica jurídica, la ventana legal que tenemos acá en los Altos Mirandinos, donde bueno, los doctores le van a dar respuesta oportuna acerca de todas esas problemáticas que a ustedes se les están presentando en este momento. Si tienen un hijo que presenta este tipo de conducta inadecuada y le han negado el cupo en una institución educativa, pueden dirigirse entonces al equipo multidisciplinario. Sí, Maribel, también sí, es importante acotar ahí que no es solamente, vamos a decir, atípica o que tiene algún comportamiento que podemos calificar como, bueno, poco travieso, para tratar de suavizar un poquito la idea, sino que también se puede tratar de un niño con algún tipo de capacidad distinta o con alguna limitación en su sentido. Entonces, ese niño también tiene absoluto derecho constitucional a gozar de la educación, a gozar del derecho pues a acceder a los medios educativos, o también inclusive a que vaya a un parque, porque de pronto la duda puede decir, oye, ¿por qué mi hijo que tiene alguna limitación no puede entrar a jugar en el parque donde juegan los demás niños? Entonces ahí debemos establecer una y mil veces más que la Constitución habla del derecho a la igualdad. Ese niño tiene igual garantía, igual tutela de derecho de entrar a ese parque, con las limitaciones que luego el doctor no puede apuntar, que no se cause daño a sí mismo o que no pueda causarle un daño a algún otro niño, alguna limitación. No sé si han tenido ustedes algún caso práctico en el que quepa alguna limitación en esa materia. Bueno, sí hubo, lo que pasa es que por el principio de confidencialidad nosotros no podemos referir nombres o apellidos en esos casos, pero sí hubo un caso en el cual no se estaba permitiendo el acceso a un grupo de muchachos que tenían diversidad funcional por caprichos de un condominio.
Por lo tanto, lógicamente estaban discriminando absolutamente a los muchachos que tenían derecho a recrearse. ¿Y en ese caso cuál fue la No, respuesta? inmediatamente el Consejo de Derechos intervino, hizo el acta de inspección y estableció un acuerdo conciliatorio, porque lo primero es la conciliación, porque de ninguna manera nosotros podemos atropellar a las personas, primero tenemos que escuchar las dos partes, y se estableció el acuerdo que ellos inmediatamente restablecieran la garantía de los derechos de esos muchachos a disfrutar de su recreación y su esparcimiento. Hay una limitación que pareciera un poco irrisoria, por darle algún calificativo, y tiene que ver con la estatura. No, es una limitación. Yo sé que ustedes se van a reír en casa también, pero yo porque lo vivo personalmente, no por mi estatura precisamente, sino por la de mi hija, Sí. que ella mide 1,23 y tiene apenas 6 años y no le permiten entrar en algunos parques. Eso es legal. Pero ¿Qué edad fíjese, tiene su hija? 6 años. No, por supuesto que no. A lo mejor, tal vez por Pero protegerla está el tabulador de las Claro. medidas donde ella ya lo excede, Ujú. y bueno, de hecho le dicen no pueden montarse. claro, pero ahí hay un tema que habría que evaluar. Dígame Hay qué una, hay que hacer, porque si no yo lo llamo a usted en ese momento para entonces solventar esta Eso es un situación tema ya que hay también que de hacer. contratos de servicio, porque usted está Ajá. contratando un servicio, etcétera, y lógicamente no se lo puede negar, mucho menos si usted está pagando por ello. Y lógicamente atenta contra la ley de protección de niños y adolescentes por la edad que tiene. Y cuando el Pero parque es gratuito. eso y afecta a derechos colectivos. ¿Qué se debería hacer? Acudir al Consejo de Derechos con jurisdicción en ese municipio, colocar la denuncia de que está limitando los accesos a personas que tienen una estatura respectiva, que está acorde a la máquina, lo están dejando usar por materia de discriminación, que está totalmente prohibido desde la Constitución hasta el rango legal más bajo. asumiendo que efectivamente estamos en un rango de tolerancia. Es decir, Correcto. supóngase usted el caso que el niño tiene una condición de sobrepeso excesivo que va a causarle daño a otro niño o a la máquina o a sí mismo, entonces ahí podemos entender que puede existir razonablemente en justicia alguna limitante sobre la materia, que es un poco llamar a la conciliación, pues que hay ciertos límites que no estén establecidos a texto expreso en la Constitución porque es imposible, pero sí pueden haber algunas restricciones en esta materia dentro de la razonabilidad. Pero una vez más, la solución es hablar, la solución está en los órganos competentes. Hoy hemos traído al programa una de las personas que se ocupa de esta materia, pero lo ideal es que usted converse, que usted trate de buscar una solución amigable al asunto. ¿Usted alguna vez le prohibieron la entrada por su estatura a algún parque? La verdad es que no. No, qué bueno. Bueno, nosotros le recordamos a nuestros televidentes que pueden seguir en la sintonía de Yo Te Acompaño. Así que yo te acompaño, lo dije en italiano. Comercial, y enseguida regresamos con más de su programa a través de la única ventana jurídica gratuita en Los Altos Mirandinos. Y continuamos con su programa Yo Te Acompaño, conversando con el doctor Zambrano y con el doctor Lecuna Penacchio sobre todo este tema que tiene que ver con los cupos en las escuelas, con las sanciones, cuando tenemos ese tipo de hijos que presentan conductas inadecuadas, y algo muy importante, ¿dónde acudir cuando se nos presenta este tipo de casos? ¿A qué instituciones recurrir? Bueno, hay varias instancias dependiendo de la naturaleza del problema que se trate. En este caso, pues hay una... yo creo que el problema se centra en que todo lo asociamos con la LOPNA, con la Ley Orgánica de Protección de Niños y ¿Y Adolescentes. es solo la LOMNA Y donde se se puede acudir? agrupan. No, ya, yo creo que el doctor nos va a hacer una referencia bastante clara y precisa sobre a qué instancia acudir, porque no es lo mismo un problema de pensión para la alimentación o que el padre o la madre no están cubriendo las necesidades del niño, y de pronto es distinto el caso que acabamos de tratar del niño que no puede entrar a un parque o a un colegio. Entonces tal vez el doctor nos pueda dar una mano en precisar cuál es la instancia Ajá, adecuada. doctor Claro. Ángel, ¿qué nos dice entonces al respecto, sobre todo para los televidentes que desean saber dónde acudir? Ok, lo primero aclararlo porque muchos colegas míos se van a reír de la cuestión, porque siempre los ciudadanos llegan y buscan a la LOMNA. Voy a la LOMNA, pero resulta que la LOMNA es el instrumento jurídico y están las instituciones las cuales resuelven los problemas, que son dos cosas totalmente distintas. Existe un sistema de protección que está encabezado en cada municipio por el Consejo de Derechos de Niños y Adolescentes. Esa institución, la cual yo represento, se encarga únicamente de recibir denuncias que afecten derechos colectivos y difusos de niños y adolescentes, es decir, de grupos grandes que no estén determinados. Está por debajo el Consejo de Protección, que recibe los casos individuales que sí están determinados, como por ejemplo el bullying, que es muy famoso. Los consejos de protección están abarrotados de ese tipo de casos y ya vamos a hablar un poquito de esto. Y en última instancia está la Defensoría del Niño y del Adolescente, que tiene otras competencias, como por ejemplo llevar una obligación de manutención. Porque cada uno tiene una actividad distinta, porque lógicamente se busca desconcentrar las actividades y que cada quien se dedique a una parte especial. Lógicamente el Consejo de Derecho como máxima autoridad, Consejo de Protección y Defensoría para casos individuales, y aparte están los organismos auxiliares,
que son la Fiscalía y el Ministerio Público cuando se cometen delitos por adolescentes, o son víctimas, porque no necesariamente los adolescentes son victimarios, son víctimas generalmente. Está el Tribunal de Protección, en lo cual se dirimen los casos donde ya no existe la conciliación, donde ya no se puede acudir a la Defensoría, o es impertinente. De hecho, los ciudadanos ahorrarían mucho tiempo conociendo esto, porque irían directamente al Tribunal de Protección, o al Consejo de Protección, o a la Defensoría, según el caso que les afecte, y no perderían tiempo. Pero, sin embargo, en el denominador común, ¿cómo sabe el padre a dónde dirigirse? Sí. O sea, ¿cuál es la instancia principal que se encarga de, a su vez, de remitirlo a donde realmente tiene que ir? Vamos a tratar de aclarar un poquito cuál es la idea, cuál es el propósito para que los televidentes lo vean claro. La instancia administrativa, léase no tribunales, sino los consejos de protección, tienen una naturaleza en primera instancia conciliatoria, que citen a las partes y conversen. Y adicionalmente, estos organismos tienen la posibilidad de dictar una medida cautelar. Eso quiere decir, mientras se resuelve este asunto, pues pueden dictar una medida de abrigo o algunas otras medidas en las cuales se tutela o se protege la salud, si es el caso del niño, o la educación, o cualquier otra naturaleza. Luego de esa instancia administrativa está la instancia judicial, que son los tribunales con competencia en materia de niños y adolescentes. En ese caso ya hay un conflicto. En ese caso ya la conciliación ha pasado a una instancia en la que no fue posible lograr de ir al tribunal en pie de querella o de demanda. Esa es una instancia completamente distinta. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Usted debe saber que, y por supuesto, la recomendación es tratar de ir primero a la instancia conciliatoria administrativa a buscar socorro, a buscar ayuda en esa instancia, como lo ha dicho el doctor, dependiendo de si son derechos colectivos, un grupo de niños, o si es un niño en particular. Pero eso hay que tenerlo claro. Y en todos los casos, se puede pedir una medida cautelar. Es decir, que haya un pronunciamiento, que mientras se resuelve el fondo del asunto, si el niño tiene o no tiene tal conducta, se le mantenga. Entonces el órgano puede dictar la medida, manténgalo ahí mientras nosotros juzgamos si hay una circunstancia, si hubiese alguna causa que permitiera excluir o separar a un niño en un momento determinado. Sí, por ejemplo, un consejero de protección consigue un niño abandonado en la calle, su deber inmediato es buscar a sus familiares de origen, y si no existieran y estuviesen en estado de abandono, no lo puede dejar solo. Tiene que inmediatamente, más tarde a 24 horas, todo el consejo en pleno, establecer una medida de abrigo para colocarlo en una entidad de atención donde tenga todos los cuidados respectivos para luego solucionar el problema de conseguir un niño en ese estado de indefensión. Bueno, aclarada esa duda, también nos presentan acá un caso, la señora Belkis Camacho nos dice que su hijo está siendo víctima de acoso escolar, es victimario. En este caso, es víctima, mejor dicho. Okay. En este caso, ¿qué debe de hacer la señora Belkis para proteger a su hijo? Ok, bueno, lo que haría yo si fuera la señora Belkis, me dirigiría al Consejo de Protección, colocaría la denuncia de por qué se me está afectando a mi niño, en qué condiciones, quién lo está haciendo, acompañado de él, para citar a ese ciudadano y a sus padres para tratar de establecer una solución conciliatoria. Lógicamente, los primeros que tienen que tomar medidas, porque tienen una posición de guardianes o de garantes, son los directores de las unidades educativas y los profesores. Son los primeros cercanos a los niños, son los primeros que tienen que estar enterados. ¿Qué nos dice la experiencia? Que los niños o los adolescentes no tienen confianza en sus profesores, cosa que es delicado porque... O a veces tiene confianza en el profesor, más no en los padres, le da miedo porque que el padre los vaya a castigar. A veces ocurre también. Veo que a veces hasta confían más en sus compañeros o en sus amigos que en sus propios papás. Los papás a veces, por lo menos en la experiencia del municipio, tienen que trabajar en Caracas generalmente y en la tarde no están. Entonces sustituyen con un celular lo que es estar pendiente, lo que es la educación de un hijo que es tan delicado, ¿no? Entonces la tecnología trae otros peligros, porque la tecnología trae el ocio insano, trae cuestiones en internet, trae temas ya hasta de contenido sexual que tienen que ser controlados por los padres. Bueno, la recomendación para la señora, para solucionar el problema, dirigirse al Consejo de Protección y colocar la denuncia, y que también llamen a las autoridades de la unidad educativa, porque ellos son los primeros que deben garantizar la estabilidad emocional de ese muchacho, porque se han visto consecuencias muy graves a raíz del bullying, que son depresión, baja autoestima. Y lógicamente un niño con baja autoestima y depresión, un adolescente, no tiene la madurez para enfrentar eso y puede hasta atentar contra sí mismo. Siempre hay que evitar y controlar eso. Y yo acotaría lo que es la comunicación. Al niño hay que preguntarle cada vez que regresa de clases, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué sucedió? Claro. Doctor.
Bueno, una vez más, ya lo hemos recalcado 1000 veces, el propósito o la intención de que estemos acá ventilando estos temas cotidianos de connotación jurídica es acompañarlo. Y lo hemos dicho siempre, es nuestra consigna, si usted quiere ir solo, pero si quiere ir lejos tiene que ir acompañado y estamos aquí para acompañarle. La idea es solucionar, lo que hemos llevado hoy a los televidentes es la idea o el concepto de conciliar a instancia. El niño tiene un interés supremo, superior, y esa tutela de orden constitucional arma todo un andamiaje, toda una estructura que permite apoyar al niño, garantizar la seguridad del niño, la salud del niño, el bienestar en general del niño. Y ahí todo nuestro Estado tiene un sistema realmente sólido en esa materia, una estructura que se ha blindado en favor del niño, y esa prerrogativa del niño, del adolescente, hace que se sobreponga ante cualquier organismo o cualquier persona la garantía del niño. Así es. Bueno, como siempre aquí acompañándonos a todos los televidentes y dando todas estas respuestas oportunas, y también a nuestro invitado especial, el doctor Ángel Lecuna Penacchio, quien, bueno, hoy nos ha ahondado durante esta noche sobre todos estos detalles tan pero tan importantes para todos nuestros televidentes. Y a ustedes, amigos, recordarles nuestros puntos de contacto: 0212-235-5290 y 0426-804-9917. También tenemos nuestras redes sociales, @yoteacompano.wz, y el correo electrónico donde usted ha tenido bastante trabajo, doctor, yoteacompano.wzp@gmail.com. Que pasen una feliz noche y gracias una vez más por la sintonía.